que yo tengo mucho miedo. Óigame, Tito, ¿pero de qué tiene miedo usted? ¿Da coronavirus? No, Tito. ¿Ah? Usted no tiene por qué tener miedo por el coronavirus. ¿Por el coronavirus? Exactamente, usted no tiene por qué tener miedo. ¿O qué no? Bueno, primeramente, el coronavirus cuando salió Sí, fue fuerte y afectó a las personas mayores. que son mayores. Sí, que tenían que ya tenían problemas y por su vejez era difícil tal vez aguantar. ¿En serio? Sí, por eso atacó en su mayor parte lugares donde vivía mayor población de personas adultas. Ay, que son las adúlteras. No, adultas. Adultas. Exactamente. Y entonces lo que pasa es que ahora ya el virus ya ha bajado mucho. ¿En serio? Pero no es para tener miedo. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Los cristianos se mueren de coronavirus. Claro, los cristianos se mueren de coronavirus, se mueren de un ataque al corazón, se mueren del hígado, se mueren de un accidente, Se mueren de un asalto. de lo que sea. Porque cuando te llega, De yoga. cuando te llega Sí. la hora Sí, de morirse, te llega la hora de morirse. sí. Hay un dicho que dice que la pedrada Ajá. que está para el perro, ni corriendo. Se la quita. Ah, lo sabías. Sí, Pero hay una cosa que yo sí veo, Tito, sí. en este tiempo. ¿Qué es? En su mayor parte, la cobardía Sí. de muchos que profesan la fe cristiana. ¿O qué? Oh, porque sí hablan de que Dios sana, Sí. hablan de que Dios tiene poder, Sí. pero si usted los ve en su forma de vivir y actuar, viven encerrados del miedo. Y el miedo es una forma Sí. de falta de fe. Porque hay un miedo natural, el miedo de tocar algo porque te quemas, o el miedo de pararte en algún lugar que tiene peligro. Sí. Pero hay cosas Ajá. que no tienen necesidad de tener miedo, Sí. porque la fe es lo que hace la diferencia. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible, Agradar a Dios. y cuando tú no tienes fe, Sí. más bien avergüenzas y das un mal testimonio de lo que es el poder de Dios Sí. delante de los demás. Eso sí es cierto. Usted no tiene que tener miedo. ¿O qué? Porque la palabra de Dios habla claramente del poder, Sí. habla claramente de la protección. Sí. Cuando vivimos Sí. en obediencia y caminamos con Él. Por eso la palabra de Dios dice, Ajá. sin fe Sí. Es imposible agradar a Dios. es imposible agradar a Dios. Eso es cierto. Entonces a mí me duele mucho Sí. el tiempo que estamos viviendo, donde han salido los verdaderos colores Sí. de aquellos que su fe ha dejado mucho que desear. Eso es cierto. Muchos que viven con miedo. La palabra de Dios es clara y dice, yo no les he dado un espíritu de miedo, de temor. Eso es cierto. Al contrario, el Señor nos enseña a caminar en valentía conforme a su propósito. Entonces sí. Por eso, Tito, es muy difícil ver hoy en día Ujú. Sí, se equivocó. cómo la iglesia se ha quedado callada, cómo los líderes han callado, cómo muchos de los líderes no han salido hablando de lo que está pasando, a llevar al pueblo a manifestarse en el poder de la fe. Satanás los tiene encerrados en sus casas y los ha hecho esclavos del temor. Eso es cierto. Hay una canción muy linda que dice yo no soy esclavo del temor. Exactamente. Y la mayoría de los cristianos que hoy podemos ver y profesan fe, hemos visto Sí. que son esclavos del temor. Y esa esclavitud no viene de Dios, esa esclavitud viene del enemigo. Es un tiempo donde la iglesia Sí. necesita abrir sus ojos, donde los líderes necesitan llevar a sus ovejas a lugares donde ellos puedan sentirse seguros a través de la palabra de Dios. Sal, habla. Es impresionante. Cuando esto pase, muchos serán removidos de sus lugares, de sus puestos. Muchos cristianos que decían Sí. haber sido cristianos volverán al mundo porque perderán su fe, su confianza en Dios. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué están haciendo los líderes? Absolutamente nada. Muy pocos son los que están levantando su voz. Muy pocos son los que están hablando la verdad. Y entonces si eso es un aire, entonces pero si el coronavirus uno se muere y es una mente contagiosa. Sí, puede ser contagioso, Tito. Pero lo que pasa es que no es una enfermedad letal. No es una enfermedad de muerte. Todas, la gripe mata. Todas las enfermedades, si llevan a cierto punto, mueren la gente.
Lo voy a poner un ejemplo. Está bien. Si hay 1000 personas que le da coronavirus, de 1000 personas diga que mucho, Sí, murieron 100. sí. Eso no es letal, porque 900 se van a recuperar. O sea, si a los 1000 les diera coronavirus Sí, y los 1000 se van a morir, tenlo por seguro, Tito, sí. que no tienen que poner cuarentena. Ah, no. No tienen que decirle a la gente que no salga. No, la gente no va a salir. Pero la verdad es otra. Y esto es un control de los gobiernos. Y desafortunadamente para América Latina no necesitaban el coronavirus. Ah, no. No, necesitaban un gobierno corrupto para pagar y mantener a la gente en sus hogares con miedo. Son 3 cosas para tener control. ¿Cuáles son? Es hambre, ignorancia y miedo. Entonces déjenos de despertar. Bueno, los que estamos en Cristo sí. Los que no están en Cristo es normal que vivan así. Porque ellos viven caminando en la oscuridad. Porque la luz no está en ellos. Ah, no. Hasta que Cristo Jesús Sí, sea en sus vidas. Que Dios los bendiga. Este es mi punto de vista. sí. Y si nos das a mentar y acordarte de nuestra mamá, ok, eso es lo que tienes en el corazón. Y si no te gusta, no lo veas. Si no te gusta, no lo compartas. Si no le gusta, no opines.